Hola, soy Wolfram Parrado, soy cofundador y director comercial de la compañía Neurona, donde nos especializamos a diseñar y desarrollar experiencias inmersivas e interactivas mediadas por la apropiación de tecnologías inmersivas como la realidad virtual, la realidad aumentada, el metaverso, videos 360, entre muchas otras, y el diseño centrado en el usuario. Desarrollamos soluciones a la medida. Yo soy diseñador industrial de formación. Soy experto en temas relacionados con tecnologías inmersivas y metaverso. Juego un rol de consultor y asesor de diferentes compañías que pertenecen a distintos sectores y los acompaño en entender cómo pueden utilizar la tecnología, precisamente las tecnologías inmersivas, y aplicarlas en sus procesos de transformación digital. Hoy les quiero compartir un tema muy interesante. Les quiero compartir cinco tips que desde mi perspectiva son fundamentales para desarrollar proyectos con tecnologías inmersivas. Y estos tips se los comparto desde mi rol como diseñador, mi rol como empresario, mi rol como consultor y como director comercial. Y están basados en la experiencia que hemos desarrollado en el trabajo co-creado con diferentes clientes, con diferentes aliados. Entonces vamos a ver cómo hay algunos aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. Pero antes de iniciar, quisiera abrir un paréntesis un poco para hablar de cuál es el impacto que generan las tecnologías inmersivas en nuestras estrategias, qué es lo que generan en el usuario, qué es lo que generan en el mercado, por qué son tan relevantes y van ganando cada vez más protagonismo. Pues bueno, la magia de las tecnologías inmersivas justamente es el generar estos efectos de inmersión, el generar lo que para mí son estos 8 principios fundamentales a los cuales se le pueden sumar más ustedes que me están escuchando en este momento. Pero dentro de la experiencia que hemos vivido en Neurona, hemos visto cómo las tecnologías inmersivas enriquecen la experiencia de los usuarios, generan experiencias multisensoriales, reducen el analfabetismo digital, recrean y simulan la realidad, aumentan la retención de información, aportan en los procesos de transformación digital, reducen la accidentalidad, aumentan la visibilidad y posicionamiento, entre muchos otros y muchas otras. Hemos visto cómo cada vez se publican más artículos de casos de éxito, casos de estudio, donde hay porcentajes cercanos al 70% de retención de la información, cómo potencian los procesos de aprendizaje, pero también vemos cómo compañías con las que trabajamos nosotros han disminuido su accidentalidad en sus plantas de producción gracias a simulaciones de la realidad en entornos virtuales y controlados, ya sea mediado por la realidad virtual, la realidad mixta, y también hemos presenciado cómo hay marcas que aumentan considerablemente el número de sus ventas, el número de su engagement con el público, gracias a exploración de entornos como lo son el metaverso. Casi cierro paréntesis y quiero iniciar con el primer tip que para mí es fundamental. Explora el mundo digital. Digital entendido como ese equilibrio entre lo físico y lo digital. ¿Y por qué para mí es uno de los tips fundamentales? Lo voy a explicar con 3 ejemplos de proyectos que hemos desarrollado a lo largo de estos 8 años que llevamos con Neurona. El primero, este fue una especie pues, interactiva, una experiencia interactiva que simula un videojuego que seguramente algunos de ustedes conocen, llamado el Rock Band, donde los usuarios y los jugadores interactúan con algunos instrumentos musicales y generan una repetición de unos patrones para ganar puntos. En este caso, este proyecto lo desarrollamos con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación de Colombia y lo que buscaba era apropiar la cultura mediante dinámicas distintas, diferentes, innovadoras. Así que tomamos el principio del rock band y lo llevamos a el joropo band. El joropo es un ritmo musical típico en Colombia y justamente de esta zona en la que se iba a desarrollar el proyecto, en la que se desarrolló el proyecto. Entonces, a partir de un software desarrollado en Unity, a partir de un hardware mediado por un Arduino, por unos sensores y por unos instrumentos musicales, logramos que habitantes de la región de diferentes edades pudiesen interactuar viviendo una experiencia digital. Otro ejemplo que quiero compartir es este juego de mesa que enriquecimos para una universidad
de acá de Colombia, la Universidad del Rosario, desarrollando un juego de mesa híbrido digital donde la realidad aumentada se une a las mecánicas y dinámicas del juego para enriquecer la experiencia, en este caso un público adolescente y joven. ¿Cómo podemos atraparlos, llamar la atención? Y este juego de mesa que busca explicar el sistema electoral se puede hacer de una manera más atractiva. Y por último, como con una de las marcas líderes del mercado colombiano, llamada Paleta Drácula, desarrollamos un metaverso que les permitiera captar la atención y generar mayor interacción con usuarios jóvenes, con gamers, que están muy ávidos de estas nuevas experiencias. Utilizamos y desarrollamos un metaverso con unas dinámicas basadas en la gamificación para enriquecer la experiencia. Esta campaña, obviamente, acompañada de otras iteraciones o interacciones análogas, presenciales, de coleccionismo de figuras. Otro ejemplo de cómo lo digital puede fortalecer el impacto de las tecnologías inmersivas para el usuario final. Tres ejemplos muy distintos, pero donde lo digital es el centro. Vamos con el segundo tip. Para mí el segundo tip es ser usuario centrista. ¿Y qué quiero decir con ser usuario centrista? Evidentemente, ubicar al usuario en el centro del desarrollo. Y algo muy importante, la tecnología es el medio, no es el fin, que es algo que estamos muy acostumbrados a vivir, donde le damos mayor relevancia a la tecnología y dejamos de lado otras variables y otros factores, en este caso, para mí uno de los más importantes, el usuario. Como vimos en los anteriores ejemplos, en cada uno utilizamos una tecnología distinta. El fin último no era la tecnología. Siempre hay un objetivo que cumplir dentro de la estrategia. Pero, ¿qué sucede si no pensamos en el usuario? Y cuando digo usuario centrista no me refiero a pensar en el usuario cuando diseñamos, sino a hacerlo parte del proceso de co-creación. En esa medida vamos a escucharlo, entenderlo y él o ella o ellos van a aportar en el proceso de co-creación. Un ejemplo rápido, acá una infografía donde vemos diferentes tipos de metaverso. Algunos yo puedo acceder desde un dispositivo móvil, desde un computador, desde visores de realidad virtual. Algunos me piden vincular una wallet. Algunos utilizan NFTs internamente. Otros nos cobran para ingresar. Son completamente gratuitos. Hay diferentes plataformas. Lo importante no es la plataforma. Lo importante es qué hacemos con ella, con la tecnología. Para ello, nosotros hemos desarrollado una metodología basada en el design thinking por un lado, ¿no? El pensamiento de diseño. También el diseño centrado en el usuario, que esto nos permite iterar, trabajar junto a nuestros clientes, aliados y junto al usuario final, poder prototipar, poder iterar rápidamente, medir y una vez implementemos, poder actualizar, poder llevar un control y un seguimiento siempre el usuario como el centro. Acá vemos cuatro ejemplos completamente distintos de proyectos que hemos desarrollado para distintos públicos en estrategias con distintos objetivos, pero siempre, y el éxito de estos cuatro ejemplos y de muchos otros casos de éxito que hemos desarrollado en Mirona, es hacer participar al usuario y pensar siempre en el usuario como el centro y la tecnología como un medio, donde el reto se puede solucionar con cualquier tecnología. Evidentemente alguna tendrá mayor cabida que otra, pero siempre pensando justamente en la co-creación. El tercer tip, escuchemos al mercado, escucha al mercado. Y esto lo voy a sustentar o compartir desde dos puntos de vista. El primero, la curva de implementación de innovación, ¿no? Entonces vemos cómo diferentes innovaciones que han llegado al mercado en diferentes sectores han tenido un comportamiento y el público cómo reacciona frente a estas innovaciones. Entonces, ¿qué sucede? No sé, los viajes espaciales hechos orbitando la Tierra, por ejemplo. O sea, ¿cuántos usuarios están dispuestos a invertir millones de dólares, que serían aquellos innovadores, en un producto o un servicio bastante costoso, pero que están dispuestos? ¿Cuántos de nosotros seremos los rezagados? ¿Cuántos de nosotros estaremos en la mitad de la curva, ya sea en la mayoría temprana, en la mayoría tardía? Y depende también, evidentemente, de
cuáles son mis intenciones, cuáles son mis gustos, ¿no? También cuál es mi poder adquisitivo. Realmente hay diferentes variables que nos llevan a nosotros a ubicarnos en diferentes puntos de esta curva de innovación, también dependiendo evidentemente del producto, servicio o experiencia que estemos obviamente analizando. Entonces, volviendo al tip de escuchemos al mercado, ¿cuál será el mejor momento para nosotros poder realmente vincular al usuario? ¿Qué estamos esperando en cuanto a la demanda de algún producto innovador que lancemos al mercado? ¿Cómo entendemos cómo se debe comportar nuestro producto o servicio con los innovadores, con los early adopters o primeros en adaptarse? ¿Cuántos de nosotros estaremos en algunos meses así esperando en Apple poder comprar nuestros Vision Pro, por ejemplo, ¿no? Ejemplos hay un montón. Entonces es importante ver cómo el usuario se comporta o el mercado, ¿no? El mercado y este volumen, esta masa de consumidores frente a nuestras innovaciones. Pero otra perspectiva desde lo que quiero sustentar es esta, con un ejemplo claro. Sabemos que en la década de los 80 hubo una tendencia grande relacionada a los salones de juego donde habían arcades, ¿no? Estos muebles que contenían videojuegos y donde grupos de jóvenes se unían a jugar y demás. Y cómo esta tendencia se fue modificando en la década de los 90, donde estas consolas se volvían ya elementos más personales, donde el objetivo era llevar las consolas a mi hogar, al lugar donde yo estuviese y no tener que desplazarme. Pues Nintendo, iniciando la década, lanza el Game Boy. Un éxito rotundo, realmente el volumen de ventas bastante alto, una muy buena recepción por público de todo el planeta, de diferentes mercados. Y como parte de esta innovación, en el 1995 lanzan esta consola que vemos en pantalla, que es el Virtual Boy, que podríamos definirla como la primer consola que utiliza realidad virtual y que es comercializable a nivel doméstico. Claro, después de un éxito rotundo como lo fue Game Boy, Nintendo no esperaba menos, pero sorpresa. Estas imágenes que vemos acá eh, representan cómo era la experiencia del usuario, cuáles eran las imágenes que veía cuando jugaba. Adicional a esto, la latencia o la velocidad con la que refrescaban las imágenes era muy lenta, lo que generaba mareo. Las consolas eran costosas realmente, pues comparadas a otras consolas, eh, pues de esta tendencia de consolas domésticas. Y lo que se esperaba que fuera otro éxito realmente fue un fracaso. Entonces, ¿será que el usuario, el mercado no estaba preparado para ello? La apropiación tecnológica, la democratización de la misma, el costo mismo del desarrollo de esta consola. Seguramente hubo muchos factores que igual los podemos conocer si ahondamos un poco más el tema del fracaso de Nintendo con Virtual Boy, pero si hablamos de la otra cara de la moneda con otro ejemplo, vámonos y hablemos un poco de Pokémon Go y todo lo que ha generado para el mercado, la apropiación tecnológica, el trabajo co-creado entre Niantic eh, y como lo que en algún momento, cuando no se escucha el mercado, ¿cierto? Puede ser un fracaso. En otro momento, donde ya hay una tecnología GPS mucho más desarrollada, una democratización más alta de los dispositivos móviles, donde nuestros celulares tienen nivel de procesamiento, captura de imagen y proyección de la misma, la triada perfecta para la realidad aumentada, nos permite generar experiencias personalizadas que asimismo una experiencia que va creciendo y que va vinculando comunidades y que aún hoy en día, lanzado en el 2015-2016, sigue teniendo una masa importante de jugadores y siempre va mejorando y actualizándose, siempre escuchando al usuario, ¿cierto? Siempre buscando una experiencia digital
cómo generar mayor exploración de los espacios y cómo se ha utilizado incluso como estrategia para incluso aumentar el tema de actividad física. Vamos con el cuarto tip. Equilibrar costo-beneficio. Claro, no hay producto, no hay servicio, no hay experiencia que sea sostenible en el tiempo si no logramos generar un equilibrio costo-beneficio. Y desde mi perspectiva, las tecnologías inmersivas tienen cuatro rasgos fundamentales que permiten a nosotros, en este caso, en mi rol de divulgador de las tecnologías, de consultor y asesor, poder convencer a las compañías de por qué implementar tecnologías inmersivas en sus proyectos de innovación. El primero es replicable. Esas tecnologías tienen la facilidad de que si alguien está viendo una experiencia en un país, pongamos el ejemplo Colombia, al mismo tiempo la puede estar viviendo en Canadá, al mismo tiempo lo puede estar viviendo en Japón, gracias a que esta experiencia es replicable de manera relativamente sencilla, ¿no? Yo puedo instalar el mismo software en un visor de realidad virtual acá, en otro país, y podemos estar viviendo lo mismo, descargar una aplicación de realidad aumentada, ingresar a un enlace web, es replicable de manera sencilla. También es medible. Es una ventaja grandísima porque gracias a la data que nos genera, en este caso puede ser el módulo de data de algún software, Google Analytics, Firebase, una base de datos, el mismo Play Store y App Store con la data que tienen integrada en el comportamiento de las aplicaciones, nos permite medir. Y esto, para hablarle de cifras con un decisor, siempre va a ser fundamental. Y no solo eso, para entender la interacción del usuario y saber cómo podemos mejorar. Y esto nos lleva a otro punto que es el ser actualizable. ¿Cómo podemos? Claro, la tecnología va a mil y podemos decir que estamos en una carrera, en este caso, hablemos de los dispositivos de visualización de realidad virtual, estamos en una carrera donde muchas compañías están vinculándose para generar sus propios visores de realidad virtual o realidad mixta, que es la nueva tendencia, pero lo importante es que estos desarrollos son actualizables y no pierden, no son obsoletos en la medida en que pueden ir, claro, con algunos cambios en programación y desarrollo, puede ir instalándose e interactuándose desde diferentes dispositivos, ¿no? Entonces vemos cómo las aplicaciones se actualizan, cómo los sitios web se actualizan, cómo las aplicaciones de realidad virtual se actualizan y se hacen cambios pequeños siempre en esa mejora continua. Y por último, la multiplataforma o la experiencia de ser multiplataforma. Cómo podemos interactuar desde un celular, desde un computador, desde un visor de realidad virtual, ¿cierto? Desde diferentes sistemas operativos, desde diferentes características de procesamiento. Lo importante es si vemos una muy buena experiencia, ya sea transmedial, inmersiva o interactiva, y la establecemos desde la posibilidad de interactuar multiplataforma, unido a que sea actualizable, medible y replicable, vamos a generar una relación costo-beneficio sana que nos va a permitir tener una sostenibilidad en nuestros proyectos o tener unos argumentos muy válidos para poder, en este caso, eh, argumentar nuestros proyectos frente a un decisor de una compañía. Y esto nos lleva al mismo tiempo al último tip, que lo defino como generar alianzas estratégicas. Y lo veo desde diferentes perspectivas, pero hay un concepto que me llama mucho la atención, que he podido presenciar, he podido vivir, y también con startups y en compañías cercanas también lo he podido evidenciar, y es el concepto de la innovación abierta. ¿Por qué me llama tanto la atención? El que las corporaciones estén dispuestas a abrir sus puertas y co-crear con pequeñas empresas, con startups, con colectivos, con organizaciones, para que los procesos de innovación sean más poderosos. Claro, hay diferentes objetivos: la reducción de costos, el abordaje de nuevos mercados, la definición clara de roles, las fuentes de información muy diversas, muy ricas, el aumentar las redes, las conexiones y aperturarse a la innovación, entre muchos otros, nos permiten que bajo este concepto nosotros desde Neurona hayamos podido desarrollar proyectos con diferentes instituciones de distintos sectores. Por ejemplo, universidades, centros culturales, museos de cuarta generación, centros de investigación y desarrollo, observatorios científicos, laboratorios farmacéuticos,
compañías del sector de ingeniería, compañías del sector de salud, compañías del sector retail, entre muchas otras. Estas compañías han abierto sus puertas y nos han permitido generar procesos de innovación incremental, innovación abierta, que claro, en la vida real se traducen como o tienen diferentes maneras de afrontarse, las hackatones, las ideatones, los challenge, ¿no? Cómo una compañía abre una convocatoria, vincula empresas jóvenes, empresas más dinámicas, donde es más fácil innovar y se complementan. Pero también podemos ver el ejemplo de generar alianzas estratégicas cuando vemos equipos multidisciplinares. Entonces, claro, si veo un poco hacia adentro de Neurona, les puedo pues contar que hay desde perfiles administrativos, evidentemente, pasando por programadores, desarrolladores, animadores, gestores de proyectos, diseñadores, publicistas, comunicadores, comerciales, entre muchos otros. Y si logramos generar alianzas estratégicas y equipos de trabajo multidisciplinar, se va a enriquecer la mirada realmente. Vamos a alimentar y vamos a generar procesos de innovación más ricos, siempre basados en la co-creación. Y es una invitación que les hago desde Neurona finalizando este tip número 5, que es co-crear siempre, co-crear juntos en una sola neurona. Entonces recuerden 5 tips fundamentales para generar éxito, para lograr el éxito, para conseguir nuestros objetivos en los proyectos de innovación mediados por tecnologías inmersivas. Les invito a que conozcan un poco más de lo que hacemos en Neurona. Les invito a co-crear juntos con nosotros y nos pueden encontrar en las redes que ven en pantalla.